Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Ayer tuvimos una conversación a medias, por decirlo de alguna manera, con Luis Pázara, reconocido jurista, abogado, doctor en Derecho, pensador, intelectual, que se tuvo que cortar lamentablemente por problemas de conexión y habíamos repasado, diría yo, de manera más o menos holgada el panorama político y social en el Perú y nos quedó pendiente lo que justamente era el motivo en buena medida de la reunión ayer, que era este libro que ha publicado Siniestra Ensayos, que se llama Católicos, Radicales y Militantes, 50 años de conflictos en la Iglesia peruana, que, digamos, es una actualización, digo, en la aproximación al tema y en la reflexión sobre el mismo, de un trabajo que Luis Pázara hizo el año 1986, me parece. Y él ha tenido la gentileza de volver a contestar nuestra llamada hoy para completar lo que quedó pendiente ayer. Doctor Pázara, gusto saludarlo, buenos días. Encantado, Glatzer. Esperemos que hoy Mil día no haya disculpas por lo de problemas. ayer. Mil disculpas con lo de ayer, pasa a veces y a veces seguido por los problemas de conexión. Pues vayamos de frente, digamos, al tema, doctor Pázara, si me permite, y quisiera yo plantear de alguna manera provocadoramente con una afirmación suya en algún momento que ha hecho sobre la participación de la Iglesia. Es verdad que la Iglesia está presente en nuestra historia, no solo de una manera recurrente, sino por momentos predominante, ¿no? Sigue siendo todavía actor político y social, al punto que cuando hay algo que ya los políticos no pueden resolver, ¿no es cierto?, llaman al cura o al obispo para que a ver si interponga sus buenos oficios y a ver si nos saca. Cosa que ha fracasado en el último tramo con el cardenal Barreto, nada menos, cuando el presidente le generó expectativas y le dio algo de esperanza y al final el primer ministro lo terminó maltratando. Pongo ese ejemplo para decir lo siguiente. ¿Cuánto el accionar de la política, si uno habla en términos reales, tiene un componente centralmente político, en el buen sentido, porque no es que la iglesia quiere meterse así nomás para capitalizar, a veces sí, pero en su lógica, digamos, pastoral, en su lógica más de aproximación digamos, a los sectores a los que suele buscar defender, a los más vulnerables, hace política, digamos, en los términos más comprensivos. No tan comprensivos, ¿no? Es decir, comprensivos con H, digamos. No tan Exactamente, no, de comprensivos. comprensivos de amplios, me refiero de amplios, de Sí, no abiertos, tan amplios, ¿no? no Yo creo que necesariamente de esos 50 años que trato de historiar y de repasar en el libro muestran dos grandes proyectos, dos proyectos importantes en los que la Iglesia se ha jugado políticamente y en los que ha fracasado. Y a mí me sorprendió que el cardenal Barreto saliera al baile sin tener en cuenta que podía resbalarse y se resbaló, ¿no es cierto? Debería haber aprendido un poco de esa historia a la que el libro se refiere, en la cual, como decía, hay dos grandes proyectos. El primer proyecto es el de la teología de la liberación, que encarna Gustavo Gutiérrez, y yo creo que es un proyecto interesante, ambicioso, porque trata de adelantar o de prefigurar el futuro del país y de situar a la Iglesia, modernizándola, bueno, la palabra modernizándola no es la mejor, adecuándola a nuevas condiciones que se van a producir en el país. Y entonces Gutiérrez juega esta carta muy a fondo y la vemos expresada en una serie de pronunciamientos y discursos del cardenal Landázuri en su momento. O sea, se convierte casi en voz oficial y el proyecto fracasa por razones que no voy a detallar, pero que están examinadas en el libro. Finalmente esa apuesta pierde, los católicos se embarcan en diferentes esfuerzos dentro de la izquierda, particularmente en Izquierda Unida, y ese proyecto pues colapsa, no caminó. Y entonces en los años 90 surge, por supuesto ya el proyecto de Gutiérrez y los radicales, como yo los llamo, dentro de la Iglesia Católica, los había católicos generado una radicales, reacción. ¿Ah? los Sí, católicos radicales, le dice usted. había generado una reacción contraria, que fue, hay antecedentes de eso desde el obispo Durán, que salió a combatir a Gustavo Gutiérrez, en fin.
pero yo creo que el gran esfuerzo, el gran personaje del esfuerzo siguiente, contestatario respecto al giro que pretendió dar Gutiérrez a la izquierda, es Cipriani, ¿no? Cipriani, claro. Cipriani en los 90 levanta un proyecto alternativo, eh, conservador, yo diría reaccionario en muchos aspectos, un hombre del Opus Dei, claro, y que encuentra su proyecto político en Fujimori. O sea que de manera clara, abierta, esto no hay muchos documentos y textos que aparecen citados allí, pero esto es clarísimo, ¿no? Entonces se embarca en un proyecto alternativo, de derecha, digamos, que, que también fracasó con Fujimori, así como el proyecto liberacionista de Gutiérrez fracasó con Izquierda Unida, el proyecto de Cipriani fracasa con y bueno, da unos coletazos, sigue todavía con temas de inspiración, pero bueno, Cipriani pues queda en el descrédito cuando es descubierto en un plagio, bueno, en varios plagios por el Comercio, y el Comercio lo echa de la página editorial, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el resultado de esta, de estas dos grandes construcciones que se intentaron, el resultado es que la iglesia se ha vuelto afónica, yo uso esa expresión, Sí, ¿no? sí, sí, Ha sí, sí. perdido la voz, ha perdido la voz. Entonces, ahora interviene menos y lo de Barreto fue un poco salirse de un libreto que me parece que es el que tiene la conferencia episcopal, que es decir, volver a los grandes principios, a lo que dice el Evangelio, y de vez en cuando lanzar por ahí un puyazo contra la corrupción o cosas en las que todos podemos estar de acuerdo. Pero el intento político de actuar políticamente, digamos, ha quedado como cauterizado, ¿no? Ujú, Yo creo ujú. que por el fracaso de estos grandes proyectos y porque además los dos proyectos han dejado en la conferencia episcopal, que es el cuerpo en el cual los obispos que son la jerarquía de la iglesia, se reúnen. Allí un poco, pues el resultado creo que es optar por el silencio o por las generalidades, porque si no se produciría un enfrentamiento muy grave y la iglesia teme más que todo a una división. Entonces De evitan acuerdo. hablar. Ahora, una división, doctor Pázara, que claramente existe y la conferencia episcopal es de alguna manera el centro de el equilibrio entre las posturas, es decir, los contrapesos. Yo que he tenido la posibilidad y tengo la posibilidad de hablar con algunos obispos y me cuentan de vez en cuando las discusiones que hay en el seno de la conferencia episcopal sobre temas, Deben ser digamos, de alta relevancia interesantísimas, ¿no? llevan muchas veces a la demora en la reacción o a la reacción muy genérica bajo la idea de proteger un bien superior para no hacerse problemas ahí donde está la disputa. Es un escenario de disputa muy serio. Y de hecho, que alguien sea cardenal de la República, ni para Barreto ni para Cipriani en su momento, significaba en la práctica ser de alguna manera el que mandaba en la iglesia, porque este Así escenario de es. disputa se ha mantenido. De hecho, el Opus Dei llegó a tener, digamos, una buena cantidad de obispos, creo yo que más obispos que en cualquier otro país. Y de hecho, Cipriani fue el primer, digamos, obispo del Opus Dei que fue consagrado en la época de Juan Pablo II, que es también eso que le quería preguntar, ¿no? Que tienen un correlato en el Vaticano. Juan Pablo II para una iglesia más conservadora y probablemente ahora, ¿no es cierto?, el Papa Francisco con una lógica más jesuita, no voy a decir tan pegada a la izquierda, pero un poco más con la idea de, como él dice, pegada a los márgenes, ¿no? Eso también ha sido importante y usted lo plantea muy claramente aquí. Bueno, esa lucha, porque es una lucha, digamos, ningún obispo aceptaría la palabra, pero sabemos que es una lucha Sí, cuyos detalles no conocemos, pero que trasciende esta lucha en los resultados, ¿no? Esa lucha, digo, está ocurriendo a nivel de la Iglesia global, y como sabemos, eh, ahora que Francisco está jugando hacia el margen izquierdo para usar esa misma figura y ha reivindicado, por ejemplo, a Gustavo Gutiérrez, ¿no? Que fue sumido en el silencio hasta la llegada de Francisco, eh,
pues se encuentra una reacción muy agresiva de parte de algunos obispos que están al borde del cisma, ¿no? Que plantean ya fórmulas de desobediencia, en fin. Entonces, esa confrontación también se da a nivel de la Iglesia Universal, digamos, de la Iglesia Católica, y es muy, corresponde a la polarización en la que se está viviendo el mundo, ¿no? Ujú. De alguna manera, yo quería subrayar esto. De alguna manera, lo que vemos en la Iglesia no es ajeno a lo que vemos en el mundo. Es decir, ahora la polarización. Pero ¿cómo decir? Esta ola, este empuje hacia la izquierda que vivió no solo América Latina, sino se vivió en buena parte del mundo, ha producido una resaca que es una ola conservadora muy fuerte, muy agresiva, muy bien organizada, que es la que está enfrentando Francisco en sus intentos de renovación. Y es la que como usted ha recordado bien, es la que produce esta situación de empate o de transacción dentro de la conferencia Exacto, episcopal peruana, transacción. que los lleva a refugiarse en generalidades, en no pronunciarse o pronunciarse tardíamente, etcétera, ¿no? Ahora, pero cuando usted, digamos, y uno lee el libro, que por supuesto recomiendo, porque además está muy bien escrito, es muy asequible, de verdad que uno revisa la historia de nuestro país a través de una mirada hacia el papel que ha cumplido la Iglesia también, entonces tiene esa doble condición y por eso es interesante también. Quería mencionar lo otro, pero todo al final, doctor Pázara, es como que cambios a las alturas, ¿no? En las alturas, pero no en la realidad concreta. Es decir, las estructuras de la Iglesia vertical, de cara, digamos, por ejemplo, a mantener un nivel de fidelidad en sus adhesiones o un crecimiento a la base, no ha estado necesariamente en lo que parecen a las alturas cambios importantes, porque esta lógica de el cambio, por ejemplo, de Cipriani a Castillo o a lo que tenemos ahora con Barreto, para poner el ejemplo más cercano que la gente puede identificar rápidamente, no necesariamente se ha significado un cambio a la base de la gente que hace parte de la Iglesia Católica, ¿no? Esa distancia que se expresa mucho en la política de quienes están en el poder y quienes están lejos de él, no necesariamente aquí también ha mantenido más o menos esa lógica, ¿no? Es decir, no se han producido cambios significativos a la base. Bueno, los cambios en la base no sé pues en qué lapso se pueden producir, ¿no? Quizás es una cosa mucho más lenta, mucho más abierta a otros factores. En el Perú creo que algo así como 3/4 partes de la población ha disminuido el porcentaje de católicos por el avance protestante, ¿no? Que es muy importante. Y que es otro Sí, tema que yo no es he otro tema. tratado, pero que es un tema sumamente significativo. Bueno, porque los protestantes son muy militantes. Entonces Sí. ahí hay una acción muy organizada, ¿no? Y muy activa. Bueno, 3/4 partes de la población se declara católica, pero una parte va a misa, otra no, bautizo, matrimonio, pero es un poco superficial el ser católico, ¿no? Con poco compromiso. Pero estos dos proyectos de los que yo hablaba que se levantaron, en realidad no estaban dirigidos a transformar la base, estaban Mm, dirigidos a formar cuadros. Y formaron de acuerdo. cuadros, los dos. Sí. Entonces, esos cuadros intervinieron, como dije en el caso de la teología de la liberación, intervinieron muy activamente en Izquierda Unida, con personalidades de primera magnitud, como Rolando Gámez, como Javier Iguíñez, etc. Y en el caso del movimiento conservador, esos cuadros se movilizan hasta ahora muy activamente en torno a campañas que en nombre de la fe, en nombre de la religión, en realidad se realizan contra el gobierno, el que fuere, ¿no? No solo el de Castillo, porque antes también recordemos las marchas contra todos los intentos de introducir, por ejemplo, la educación sexual en los colegios, que bueno, ahora el tema está vigente nuevamente. Entonces, la marcha de con mis hijos no te metas y todo ese tipo de movilizaciones en nombre de la fe son movilizaciones políticas que se Sin hacen duda. a través de cuadros. Entonces, Sí, yo sí, creo sí, que hay sin que duda. poner atención a eso, no tanto a la base que, como digo, es una base católica más o menos informe, Ajá. sino a los cuadros que son capaces de actuar en una serie de actividades que tienen repercusiones políticas importantes. Ahora, yo me estaba refiriendo a la base
digamos, para seguir la lógica política de la intervención de esa parte de la iglesia, porque, digamos, varios de estos han terminado, digamos, aproximándose formalmente, inclusive en procesos electorales para elegir posturas que sean afines a esos liderazgos en la iglesia, ¿no? Cipriani era clarísimo, Cipriani era un liderazgo clarísimo, el con mis hijos no te metas, y él podría ahí transar con cualquier grupo evangélico con ese propósito, para afianzar Así su es, postura dentro de la iglesia católica, con así un es. apoyo externo a la Iglesia Católica que le daba mayor visibilidad, ¿no? De hecho, él decía, ya quisieran estas marchas, cosas que lograron ellos, tener otros con otros fines dentro de la propia Iglesia, ¿no? Me refería más a esa lógica de cuánto adhiere en serio a ese liderazgo, esa lógica política que usted bien describe en el libro, y a una masa, digamos, para seguirlo en sus No, pretensiones, sean cuales sean estas, ¿no? yo creo Ese que es otro. las masas participan poco, pero mire usted lo que ha logrado ese sector, digamos que en algún momento lideró Cipriani, y que ahora no tiene una cabeza dentro de la iglesia, no tiene una cabeza visible, ¿no? No, pues, no, no. Eh, pero tenemos a un Rafael López que usa silicio y a una integrante del flamante Tribunal Constitucional que también usa silicio porque también es del Opus Dei. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, en las decisiones del Tribunal Constitucional vamos a ver lo que significa, Es porque esa verdad, sí, señora no está ahí, digamos, entreteniéndose, ¿no? Ella, a sí, diferencia quizá de otros, va a ir con líneas muy claras sobre ciertos temas que son los que le interesan a una concepción conservadora dentro del catolicismo, ¿no? y que es política también, ¿no? O sea, en el Es sentido política, estricto pero de claramente es el objetivo política. que buscan Por eso es conseguir. que, por eso es que está ahí, por eso es que López Sí, Aliaga ha transado hasta con Perú Libre para obtener sí, que su candidata esté ahí, ¿no es cierto? Claro que es política. sí. Sí, no, 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 y eso es sin duda bien importante. Profesor Paz, yo le quiero agradecer muchísimo. Si Vamos a usted tener me más permite, adelante. gracias, Sí, por si favor, usted sí, me sí, sí, permite sí, eso, por favor. son políticos inconfesos, ¿no? Son políticos que llevan un tul, pero en realidad son políticos. Sin lugar a duda. Profesor Paz, yo quiero agradecerle muchísimo. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no puedo ahora seguir, pero lo voy a invitar más seguido, seguramente para seguir hablando sobre otros temas también, que es siempre interesante recoger su punto de vista. Y por lo pronto, recomiendo muchísimo este libro. Está en todas las librerías, así que es muy fácil conseguirlo. Yo sí se lo recomiendo. No solo pensar en los que tienen algún nivel de especialidad y quieran adentrarse un poquito más en esta historia reciente de la iglesia, sino también para personas que empiecen a conocer los movimientos que están detrás de lo que uno a veces solo percibe. Y hay cosas que creo es bueno saber para mirar la historia del Perú también. Profesor Pázara, muchísimas gracias por haber, además, generosamente 2 días seguidos estado con nosotros en el programa. Le deseo lo mejor y hasta la próxima oportunidad. Encantado de hablarse, cuando usted quiera. Muy amable, muy amable. Luis Pázara entonces ha conversado con nosotros sobre este libro, digo yo, imperdible. Voy a ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No hay Derecho, no se